Hola a todos. En esta oportunidad voy a mostrar con un ejemplo las métricas más usadas en la gestión de proyectos. El procedimiento de cálculo y análisis lo voy a hacer utilizando un software. Como punto de partida, siempre debemos tener la planificación del proyecto culminada. Debemos tener un presupuesto meta y un cronograma meta. Ambos constituyen la línea base del proyecto. El programa que vamos a usar permite trabajar de acuerdo al siguiente esquema. Por un lado, tenemos nuestro presupuesto meta, con sus correspondientes análisis de precios unitarios. Y por otro lado tenemos actividades de control. Pueden coincidir, sí, pero no es la situación más general, porque puede ser que en el presupuesto meta, como aquí de ejemplo yo tengo un volumen de concreto total, ¿no?, para distintos frentes, y en las actividades de control yo voy a abrir estos volúmenes a nivel de las distintas zonas o frentes de trabajo, ¿no? Entonces, aquí en las actividades yo tengo más detalle, ¿no? Porque si yo veo estos 58 metros cúbicos, ¿no?, aquí los tengo descompuestos en distintos frentes, ¿no? Ahora, se trata de las mismas partidas, por lo tanto el precio unitario es el mismo y los análisis de precios unitarios también son los mismos, ¿no? Y finalmente es con estas actividades de control que se hace la programación, o sea, el cronograma, me refiero, ¿no? Hay que hacer el cronograma de las actividades de control, no del presupuesto meta, sino de las actividades de control. Y también el programa permite asignar commodities a cada una de las actividades de control, ¿no? Los commodities lo que va a permitir es que podamos analizar por grupos, ¿no?, por grupos de commodities, ¿no? Entonces, uno en el programa define cuáles van a ser sus commodities, los nombres de los commodities, y a la hora de cargar los datos a la base de datos del programa, uno define cada actividad a cuál commodity pertenece. Eso vamos a ver que es una gran ayuda, ¿no? ¿Cómo es que funciona el programa? El programa trabaja con una base de datos, es un servidor de datos, en este caso es un servidor de datos gratuito, no se paga por el servidor de datos, es un servidor bastante bueno. Y este servidor de datos tiene una base de datos que está estructurada, preparada, está diseñada para trabajar con esta gestión de proyectos y las métricas, ¿no? Entonces, en la base de datos inicialmente vacía, lo que hay que hacer por única vez es ingresar todo lo que he señalado en rojo, ¿no? Hay que ingresar el presupuesto meta, las actividades de control, que como ya expliqué, no necesariamente hay una coincidencia entre estos dos, puede que sí, no es la situación más general. Hay que ingresar el cronograma, los metrados de la línea base, ¿no? El programa permite hacer este ingreso día por día, ¿no? Es como normalmente uno también puede exportar del Primavera, ¿no? Del Primavera puedes exportar, una vez que has terminado la programación, puedes exportar los metrados del día por día. Y el cuarto componente que hay que ingresar son los ratios de los precios unitarios. Así ya la base de datos cuenta con toda la información necesaria para plantear las métricas. No se vuelve a ingresar esto no se hace en cada procesamiento. Sí habría que cambiar en caso la línea base tiene una modificación, ¿ya? Y lo que está abajo en azul y verde son los ingresos de información a la base de datos que se hacen periódicamente, ¿no? En este caso semanalmente, que es lo que debemos reportar: los metrados ejecutados durante la semana, los recursos gastados durante la semana y los metrados a nivel del look ahead, ¿no? Esta parte en verde es bastante importante porque el PPC hace una medición sobre el look ahead y precisamente habiendo ingresado esta información a la base de datos ya aparecerán las métricas relacionadas al PPC, ¿no? Para el ejemplo, vamos a trabajar con este presupuesto. Este presupuesto es de la construcción de unos diques. La construcción de unos diques tiene, como presupuesto meta, tiene cantidades totales, ¿no?, de excavación, de enrocado, ¿no? Sin embargo, aquí adentro hay metrados de diferentes diques, diferentes frentes de trabajo, ¿no? Como ya se explicó, las actividades se van a crear no a este nivel, sino vamos a abrir, ¿no? En este caso, para el ejemplo práctico, esas actividades yo las estoy poniendo solo en dos frentes, ¿no? O sea, los diques de la zona norte y los diques de la zona sur, ¿no?
Podría ser y sería lo conveniente, ¿no? Que si se trata de, por ejemplo, 20 diques, yo debería tener el detalle de los 20 diques y hacer la planificación de los 20 diques, ¿no? Es exactamente eso lo que habría que hacer, ¿no? Pero como se trata de un ejemplo, estoy poniendo solo estoy aquí, ¿no? En el presupuesto meta tengo también, bueno, esto es el costo directo y tengo los gastos generales, ¿no? Los gastos generales, tengo también las partidas, los precios unitarios, ¿no? Como también hay esa información a nivel del presupuesto meta. Y ya con esta información he simulado una planificación, ¿no? Más o menos le he dado un criterio lógico de ejecución de los frentes, perdón, de las actividades de control. Y finalmente yo tengo día por día unos metrados, ¿no? Que al sumar aquí yo llego a los metrados totales, ¿no? Esto normalmente se trabaja en Primavera o Project, en el cronograma, ¿no? O también puede ser en un programa para tiempo camino, en caso fuera una hora lineal, ¿no? Y deberíamos llegar, como digo, a este nivel, ¿no? Que es los metrados del día por día. Bueno, el detalle de los precios unitarios también yo ya lo he cargado a la base de datos, o sea, la base de datos ya se encuentra en condiciones de poder empezar el ciclo de reportes semanales, ¿no? Así que ahora voy a pasar a explicar cómo es que opera el programa, ¿no? El programa, como ya lo he dicho, hace uso de la base de datos, que es una base de datos gratuita. Al momento de ejecutar el programa reconoce todas las semanas que tiene el proyecto y en la parte superior tiene unas pestañas para las distintas opciones de información que debemos obtener. Y una vez que uno elige una opción aquí y le da en aceptar, escogiendo la semana de análisis, ¿no? El programa ubica dentro de esta carpeta, en esta ruta, va a generar por cada semana que se vaya procesando, va a generar una carpeta y dentro de esa carpeta va a colocar el contenido de todo lo que vayamos procesando, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, yo voy a, en este momento, voy a extraer el reporte de la semana, ¿no? Le doy en aceptar y, bueno, dependiendo del procesador que tengas y del volumen de información que tenga tu proyecto, puede demorarse alrededor de 1 minuto o algo menos. En este caso, yo tengo casi 50 semanas, ¿no? De información, pero como ya expliqué, los metrados ingresan día por día, entonces eso hace que realmente la cantidad de información que hay dentro de los datos es bastante grande. Bueno, ya terminó de procesar, entonces vamos a examinar, como dije, cada vez que se ejecuta aquí se genera una carpeta, vamos a abrir y aquí tengo el reporte de la semana 1, ¿no? Este es el reporte de la semana 1. Voy a explicar un poco qué cosa contiene este archivo, ¿no? Este archivo, bueno, aquí el programa le pone el nombre de la semana que se está procesando, ¿no? El rango de fechas que corresponde y este es un correlativo, un número que se genera internamente dentro del programa. Y aquí tiene diferentes hojas, ¿no? En la primera hoja lo que hay son los metrados semanales de las actividades de control, ¿no? Como yo les decía, en el presupuesto meta yo tenía estos volúmenes totales, ¿no? Sin embargo, hemos hecho que las actividades de control se abran en dos grupos, ¿no? Diques norte y diques sur, ¿no? Se le ha asignado un código de control a cada actividad al momento de ingresar la información a la base de datos. Y por aquí el programa muestra a lo largo de todas las semanas que componen el proyecto, ponen las cantidades semanales. En la parte inferior, cuando yo voy hacia la última línea, más abajo voy a encontrar también el detalle de los metrados semanales, pero ya no por actividades de control, como está en la parte superior, sino por partidas presupuestadas. Aquí también, en esta columna, el programa jala el nombre de los commodities a los que pertenecen estas partidas, estas actividades de control, perdón, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo he creado un commodity, ¿no? Le he puesto CD, uno elige el nombre de esos commodities, yo le he puesto CD enrocado, por ejemplo, para colocar como commodity ahí costo directo enrocado, ¿no? En este caso, no hago una distinción por diques, sino por el total de enrocado, ¿no? CD transporte sería el transporte, CD por lo de costo directo, porque también aquí he ingresado lo que tiene que ver con los gastos generales, ¿no? Entonces, en los gastos generales también hay commodities sobre los salarios, ¿no? Un poco para ir viendo esta parte de los salarios, los vehículos de apoyo, el equipamiento lo he puesto en varios, ¿no? Y de ahí todo en varios. Y bueno, ya entonces, como digo, aquí hay dos
dos partes dos cuadros en realidad, uno por actividad y otro por las actividades del presupuesto meta, ¿no? La siguiente hoja tiene el contenido también de las cantidades de semanales, pero ya no a nivel de metrado, ¿no? Sino esto ya es a nivel de monto, ¿no? De monto. O sea, quiere decir que es los metrados afectados del precio unitario, ¿no? Y aquí trae el resultado de los montos valorizados, monto de venta de cada una de las actividades de control durante todas las semanas del proyecto. Y en la parte inferior, a diferencia de la otra hoja, lo que va a hacer el programa también es me va a hacer una agrupación por commodities, ¿no? Me va a listar todos los commodities y va a colocar los diferentes montos valorizados o de venta de cada uno de estos commodities, ¿no? De tal forma que la suma de esto debería ser la suma de las actividades de control. Y en la parte inferior tengo también a nivel del presupuesto meta, ¿no? O sea, ya no distinguiendo las actividades de control, sino por partidas, ¿no? Y lógicamente que lo que suma esto, lo que suma esto y lo que suma esto son iguales los tres, ¿no? Bueno, estas son hojas en realidad más informativas que otra cosa, ¿no? Y recién ahora vamos a empezar a ver ya la información que tiene que ver con las métricas, ¿no? Vamos a ver las primeras métricas que tenemos, los KPIs, ¿no? Ahí el programa hace el cálculo de los KPIs de costos y de tiempos, ¿no? Entonces, trabaja de la siguiente forma, ¿no? Genera, bueno, aquí hay una información complementaria, digamos, pero sobre los KPIs específicamente trabaja esta columna para referirse al acumulado anterior, ¿no? Luego el de la semana en análisis, que en este caso es de la semana 1, y el acumulado actual, que sería el de la semana más el acumulado anterior, ¿no? Como se trata de la semana 1, pues no hay acumulado anterior, ¿no? Entonces esto está en blanco y estos dos coinciden en la semana 1. El valor ganado aquí me aparece actualmente en contenido porque todavía no hemos ingresado información. Estoy reservando ese momento para que ustedes puedan ver cómo es el ingreso de esta información. Y el valor gastado tampoco presenta de momento ningún contenido, pero ahorita vamos a ver cómo es que se va a introducir esa información de manera semanal, ¿no? Bueno, más abajo vamos a tener en el final de este primer bloque, de este primer cuadro, tenemos las mediciones sobre el total, que sería el resultado ya total, ¿no? O sea, que vamos a tener los indicadores SPI y CPI, ya no a nivel de actividades de control, sino totales, ¿no? O sea, de todo el proyecto. Y más abajo, el programa va a calcular también los KPIs, ¿no? De costo y tiempo, pero a nivel de commodity, ¿no? Manteniendo la misma estructura que expliqué para el primer cuadro, ¿no? Luego el programa hace la presentación de la curva S, ¿no? Están todas las actividades de control. Y aquí abajo se va a mostrar la curva S. Hay dos curvas, una en este momento la de gris es la que se construye con la línea base, ¿no? De acuerdo a lo valorizado en la línea base, ¿no? Entonces esta curva S es de la línea base. Y a medida que vayamos avanzando en el tiempo y se vaya suministrando información, el programa ya tiene preparado una segunda gráfica. Aquí en el momento aparece un punto en cero, porque todavía no hay ningún contenido, y va a ir graficando automáticamente cuál es el resultado real, ¿no? de la curva S, para que yo pueda ir viendo qué tanto me acerco o me alejo de la curva S de la línea base, ¿no? Después tengo una hoja para lo que es el PPC, ¿no? El PPC, como saben ustedes, es una comparación que se hace, ¿no? O sea, se hace una evaluación del cumplimiento, en realidad, de todas las actividades que se han proyectado ejecutar en el look ahead. Este cumplimiento no se mide respecto de la línea base, ¿no? Siempre el PPC es sobre las actividades proyectadas en el look ahead, ¿no? Entonces, el programa, como se trataba de la semana 1, lógicamente en la semana 1 normalmente no hay una semana 0, una semana anterior donde alguien haya generado una proyección de los metrados a nivel de look ahead, ¿no? Por esa razón es que el programa toma como dato de programación inicial lo que tiene en la línea base, ¿no? O sea, pero eso solo ocurre en la semana 1, ¿no? Ya vamos a ver en el ejemplo que en las semanas siguientes ya lo va a hacer de acuerdo a lo que se proyecte en el formato de look ahead, ¿no? Pero ahorita aquí me pone cuáles son esas metas que estaban previstas para la semana, y la hoja queda formulada, ¿no? Para que aquí se pueda obtener el resultado ejecutado real, y por lo tanto
se establezca una comparación, ¿no?, de este total respecto de lo previsto y aquí me diga en qué porcentaje me encuentro. Y si no alcanzo el valor del 100%, significa que yo no he cumplido con el desarrollo de esa proyección. Cuando eso ocurre, aquí el programa marca un no, ¿no? Y en el lado derecho te genera un desplegable para que yo pueda escoger las razones por las que no se ha alcanzado el porcentaje de 100 o más de 100, ¿no?, que no se ha cumplido con esa programación Lucajet, ¿no? Y de lo que yo vaya colocando aquí, las razones, ¿no?, si son atribuibles al ejecutor o a la supervisión o al cliente, yo puedo indicar si es por cuestiones de programación, por problemas logísticos, de recursos humanos, de equipos o de otro tipo de razón por la que no alcanzaste el cumplimiento de esta meta. En la parte inferior te va a generar un gráfico, ¿no? Se va a generar un gráfico y una cuantificación de estas razones detalladas aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo pongo que es logística también aquí y este también es un problema logístico y este incumplimiento, digamos que haya sido por equipos, en la parte inferior voy a tener el detalle, ¿no? O sea, aquí me dice por problemas propios de logísticas tenemos 3, ¿no? Una cuantificación de 3, o sea, por problemas mecánicos tengo 1, ¿no? Entonces analiza las causas del incumplimiento, ¿no?, para poder hacer una retroalimentación del proyecto, ¿no? Y aquí esta parte es para que uno pueda poner algún comentario y una medida correctiva, ¿no? Eso es respecto del formato PPC, ¿no? Y finalmente tenemos una última pestaña que es para la planificación Lucajet, ¿no? En este caso trabaja con una programación Lucajet a nivel 4-week, o sea, 4 semanas, ¿no? Aquí tenemos la subsiguiente 1, la subsiguiente 2 y así hasta la 4, ¿no? Lo interesante de este formato, a diferencia de los formatos que yo normalmente he visto, aquí hay unas cosas muy interesantes que vale la pena mencionar, ¿no? En primer lugar, de acuerdo a la semana que uno está analizando, el programa hace el cálculo de cuál es la última semana de programación Lucajet, en este caso es 5 de mayo, ¿no? Y como el proyecto tenía fecha de inicio 1 de abril, entonces lo que hace el programa es, me muestra los resultados previstos en la semana 1, ¿no? O sea, del 1 al 7, hasta el 7, qué metrados yo debía haber alcanzado según la línea base. Luego me muestra los metrados que yo debía haber alcanzado en la última semana en Lucajet que voy a tener aquí, es hasta el 5 de mayo. Ahorita vamos a ver por qué lo pone ahí, ¿no? Luego pone los metrados realmente ejecutados hasta el día 7, ¿no? Bueno, todavía no hemos reportado ningún avance, por lo tanto aquí no se muestra ningún contenido, pero si hubiera información dentro de la base de datos, aquí ya se habría jalado esa información. Y entonces, lo que aquí me dice es qué tanto estoy al día con respecto de lo que yo tengo previsto en la línea base, ¿no? O sea, para la semana que pasó, pero además me va a hacer aquí en el lado derecho para la quinta semana. ¿Y esto de qué sirve, no? Porque acá justo tengo, en estas dos columnas tengo lo que yo tengo ejecutado realmente hasta la semana 5, ¿no? Si vemos, aquí hay una fórmula, ¿no?, que jala lo que yo tengo en la semana hasta el día 7 de la semana 1, va a sumar lo que yo y el equipo que hace esta programación Lucajet coloque en el día a día de todas estas 4 semanas siguientes, ¿no? Ahí están los totales, este total a la vez es una fórmula. Por lo tanto, aquí, en esta columna, lo que me va a mostrar es el metrado que ya tengo, que es el que se ha reportado como ejecutado, y aquí tengo el metrado ejecutado más lo que yo estoy proyectando en las 4 semanas siguientes, y esto lo va a comparar con lo que la línea base dice que debería haber para esta fecha, ¿no? Entonces, ¿esto en qué ayuda, no? Que si, por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a suponer con datos ya que hubiera ingresado, yo tengo un cumplimiento del 20%, de acuerdo a cómo proyecte yo las actividades aquí, los metrados a ejecutar de las actividades de control, aquí me va a decir si al término de lo que estoy proyectando ese 20 mejoró, o sea, de repente subió a 30 y ya estoy mejor, o lo estoy manteniendo, o tal vez ni siquiera eso, ¿no? Sino que voy a terminar estas 4 semanas todavía con un porcentaje de cumplimiento menor respecto de la línea base, ¿no? Entonces es muy importante tener esta información, ¿no? Estas columnas normalmente no las ponen en los formatos Lucajet, ¿no? Porque claro, cuando no está sistematizado el seguimiento de un proyecto, pues es difícil llegar a estar haciendo estas cuantificaciones
con fórmulas, ¿no? Habría que sacar de un lado, poner una formulación, qué sé yo, no sacar. Sería engorrosísimo, ¿no? Entonces, pero para el programa no lo es, porque el programa tiene toda la información dentro, ¿no? Entonces, simplemente el software hace este ordenamiento de una manera más fácil, ¿no? Bien, hemos sacado el reporte de la semana 1. Lo único que hemos visto que tiene hasta el momento son lo relacionado a la línea base, que como dije, eso se ha ingresado al inicio, ¿no? Ahora vamos a cargar información ya del proyecto para ver cómo es que opera el programa cuando tiene información de los otros, de los otros avances, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? Si yo quiero reportar avances reales de ejecución, entonces el programa aquí tiene una pestaña en donde yo primero genero el formato de avances, ¿no? En Excel. Entonces yo le voy a dar aquí y en la semana 1, cuando le den a aceptar, lo que va a ocurrir es que aquí en la carpeta de la semana 1 se va a generar un archivo que es como una plantilla para que yo pueda reportar los avances de esa semana, ¿no? Entonces le doy en aceptar. Y aquí se generó este archivo, ¿no? Lo voy a abrir y aquí lo que tengo es un pequeño formato con todas las actividades de control. Aquí me indica que es de la semana 1 y efectivamente aquí están las fechas de la semana 1 para que yo reporte cuáles han sido los avances reales de esta semana 1. Aquí yo me voy a un poquito, para que el ejemplo tenga cierto sentido, me voy a guiar un poco de lo que decía la planificación. O sea, vamos a suponer, ¿no? En la planificación, para la semana 1, que es esta, yo tendría que haber inicializado ya la movilización, ¿no? Entonces, y debería haber alcanzado en estos 5 días la mitad del valor de movilización, ¿no? Ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué aquí dice 0,77 y no 1? Lo que sucede es que este proyecto inicialmente se estaba ejecutando con un contratista y de pronto resolvieron el contrato o algo así y ese contratista había cobrado la diferencia de este valor, ¿no? Y entonces cuando volvieron a lanzar el proyecto ya no quisieron poner 1 nuevamente, sino pusieron la diferencia, ¿no? Por eso es que aparece acá 0,77. Aquí también debió ser 10 meses, pero el contratista anterior justo había cobrado el 0,75 de mes y pues ya no quisieron volver a licitar con 10, sino con 9,25, ¿no? Pero eso es un tema de... Bueno, aquí en estos 5 días estaba previsto llegar a 0,3856, que es la mitad de esto, ¿no? Porque la desmovilización aquí está previsto en el final, ¿no? En el final acá. Bueno, entonces, para que tenga cierta lógica, me voy a guiar más o menos de esto, o sea, 0,3850 es lo que dice aquí. Voy a suponer que no fue el día lunes primero que comenzó la movilización, ni el 2, vamos a suponer que ahí empecé atrasado, ¿no? Y aquí de repente realicé 0,01, ¿no? No, perdón, 0,1 vamos a poner, 0,1, y aquí vamos a poner 0,1 también, y acá 0,1, ¿no? Y no alcancé la meta, lo que estaba previsto en la línea base, ¿no? Entonces yo lo voy a reportar solo así. De momento, voy a dejar solamente ese dato ingresado, voy a suponer que nada más hice, ¿no? Acá indicaba que yo debía haber comenzado el mantenimiento, ¿no? Y era un error de programación, ¿no? Porque para hacer un mantenimiento primero tienes que movilizar los equipos, ¿no? O sea, no debió comenzar aquí, pero bueno. Voy a reportar solo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la información va a viajar a la base de datos? Pues yo guardo este archivo, si quiero lo cierro, voy a cerrar, ¿no? Y regreso al programa y le digo que ya no genere, sino más bien que importe los datos, ¿no? Entonces, de la semana 1 le doy en aceptar, ¿no? Y el programa ya jaló la información de ese formato y ya lo colocó dentro de la base de datos. Si yo vuelvo a generar el reporte de la semana 1 aquí, ¿no? Acuérdense que el reporte anterior era este, ¿no? Ahorita lo vamos a comparar, ¿ya? Le doy en aceptar, se va a tardar de nuevo unos segundos en procesar. Este procesamiento es el que demora un poco, ¿no? Porque aquí, en esta parte es que construye todas estas hojas, ¿no? O sea, este archivo, pero que a su vez tiene 6 hojas con formatos y todo, pues eso le tarda un poco al programa, ¿no? Vamos a ver. Aquí ya yo debería esperar que mi valor ganado sea menor, ¿no? Vamos a ver. Ya se terminó de ejecutar, ¿no? Ya, bueno, esta información va a ser siempre lo mismo, ¿no? Estas dos son lo mismo, pero ya si veo los KPIs, ¿no? Mi valor ganado es menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque originalmente yo tendría que haber avanzado esto, que era la mitad del total de la movilización, pero yo reporté menos, entonces no alcancé al valor, ¿no? Me quedé en 0,78. Entonces aquí ya aparece un primer KPI, ¿no? Que es el de
El de programación, ¿no? Me está diciendo que estoy al 78%, no cumplí lo que decía la línea base para esta semana, pero todavía no tengo datos del valor gastado, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el ejemplo de ver cómo es que yo reporto el gasto, ¿no? Para el gasto de recursos, lo que hay que hacer es colocarnos en esta pestaña y darle en esta opción de generar el recurso, perdón, el formato de gasto de recursos, para la semana 1 aceptar, ¿no? Y el programa nos va a generar este formato, ¿no? Como el programa tiene información de los ratios de cada una de las actividades, entonces el programa puede determinar, y de hecho lo determina cuáles son los recursos que deberían haberse gastado de acuerdo a lo que nosotros hemos reportado como avance, ¿no? Como hemos reportado dentro de los avances únicamente la movilización, entonces dentro de los precios unitarios de esta actividad, el programa determina que son estos los recursos y que estas son las cantidades que están previstas para haberse gastado ahí, ¿no? Adicionalmente, en la primera columna siempre se va a añadir un recurso que sirve para los casos en que de repente la actividad de control presupuestada no incluyó un recurso X, entonces, y hay que ponerlo dentro del gasto porque es colocar todo lo que realmente se gasta, entonces aquí podemos colocar lo que no estaba previsto, ¿no? Ahora, si vemos esta cuantificación que hace de aquí del programa, yo al sumar esto da 699.375, lógicamente que esto tiene que coincidir con lo que aparece en el valor ganado, ¿no? De momento, ¿no? Claro, porque está basándose de los ratios del precio unitario, ¿no? Pero yo tengo que colocar los valores reales de gasto, ¿no? Intencionalmente voy a ponerle valores más altos para ver ahí qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces voy a reemplazar estos números por números más altos. Y voy a hacer uso de esta columna para colocar, por ejemplo, vamos a suponer que en la movilización, ¿no? Esto indicaba estos eran los recursos previstos, pero aquí me olvidé, por ejemplo, de los peajes, ¿no? Entonces vamos a suponer que al final, revisando ya el gasto semanal, que es un trabajo que hay que hacerlo en detalle, no ver todos los gastos, yo encuentro gastos de peaje que tienen que ver con la movilización, entonces lógicamente tengo que ponerlo por acá, ¿no? Vamos a suponer que es un monto de 600. Entonces yo le doy aquí en guardar, ¿no? Y regreso al programa y le doy en importar. Entonces, al hacer esto, todo lo que yo haya colocado como gasto en el formato se va a jalar a la base de datos, ¿no? Le voy a aceptar y ya, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar el reporte de la semana, eh, vamos a procesar. Aquí ya debería, en el nuevo formato que salga, aquí ya debería aparecer un resultado, ¿no? Y como hemos puesto valores más altos de lo que estaba previsto en la línea base, pues nos va a salir un número más alto que 699.000, ¿no? Esperemos el resultado para ver el número que tenemos ahí. Voy a ver los KPIs, ¿no? Y aquí ya tengo un número más alto, ¿no? Y aquí ya tengo los resultados de CPI y CPI, ¿no? Acá me está diciendo que en la línea base yo tenía previsto este metrado, hice menos, pero además de hacer menos, lo hice gastando más, ¿no? Entonces, por eso que tengo estos KPIs para esa actividad de control, ¿no? Bueno, es así como se va a traer reportando los gastos, los avances ya lo vimos antes, ¿no? Y vamos a ver aquí qué pasa con los otros formatos, ¿no? La curva S, en la curva S aquí tengo la curva S de la línea base y en color naranja o amarillo se va a ir trazando la curva S del, del resultado, del resultado real, ¿no? Este número no coincide con el de aquí porque aquí estos son números sin IGB, mientras que en la curva S aquí el cálculo se hace con el IGB, ¿no? Entonces hay una diferencia del 18%. Bueno, esto se va a ir actualizando en automático, ¿no? El formato de PPC ya tiene aquí unos números porque yo tenía una previsión a nivel de programación LucaG, ya tengo unos resultados reales y por lo tanto tengo un resultado semanal y aquí se establece el porcentaje de cumplimiento respecto de esa programación LucaG. Y aquí me sale de que no he alcanzado ese valor, ¿no? Bueno, y el formato LucaG también ya queda listo para que yo pueda hacer la planificación de las siguientes 4 semanas, ¿no? Bueno, en esencia, es la mecánica de trabajo de este programa. Como sabemos que
nos apoyamos bastante en el Excel para lo que son las recopilaciones de información, tanto de avance y de recursos. El programa pensado en eso es que trabaja generando siempre una plantilla para reportar avances y una opción de importar esa información, y lo mismo con los recursos, ¿no? Bueno, en las siguientes semanas el ciclo de trabajo es similar, ¿no? Bueno, hasta aquí